principal sobre el tapete y sobre la mesa, la ley humanitaria aprobada por la Asamblea Nacional el día viernes anterior, en el cual, entre otras cosas, se permite la flexibilidad laboral, se permite cambiar los horarios de trabajo de los trabajadores, se permite cambiar el sueldo básico de los trabajadores, además se permitirá el despido intempestivo por este proceso. Supuestamente, según los entendidos en materia, no tendrá características retroactivas. Sin embargo, ya se están presentando una serie de despidos en las empresas privadas. Por otra parte, el presidente ayer en la mañana en declaraciones anunció que 4,000 funcionarios públicos serán despedidos. Con esto intenta achicar el tamaño del Estado. Para dialogar acerca de estos temas, nos encontramos en esta mañana con José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador. Muy buenos días, José. Bienvenido a de la Unión General de Trabajadores. Muy buenos días, José. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias por aceptar esta invitación. En este contexto de la ley humanitaria y de la serie de despidos que se están dando, ¿cuál es la posición de la Unión Nacional de Trabajadores? Gracias, buenos días. Un gusto poder saludarles a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario de Trabajadores FUD. Primero, permítame establecer al pueblo ecuatoriano, a los trabajadores de nuestro país, que el 15 de noviembre del 2020 se acordó el pacto más perverso de las últimas décadas, de los últimos años en nuestro país. 74 corruptos disfrazados de asambleístas de nuestro país, al servicio del capital, de la política neoliberal de Moreno, de la banca, de los empresarios, de los grupos económicos, han aprobado la Carta de la Esclavitud disfrazada en la Ley Económica Humanitaria. En esta ley se ha legalizado la flexibilización laboral en nuestro país, cumpliendo una vieja aspiración de estos sectores, de estos grupos, que por décadas, que por años venían pugnando por que se legalice la flexibilización laboral. Y hoy el gobierno, la Asamblea, ejecutando la política neoliberal, en tiempos de emergencia, de pandemia, les cumple esta aspiración, convirtiéndole al trabajador en esclavo. Podría pasar a tener ingresos miserables. Es evidente entonces que esta ley va a garantizar más despidos. Esta ley no va a proteger el empleo como los asambleístas y el gobierno le mienten a los ecuatorianos. Esta ley está destrozando la organización sindical y la contratación colectiva, vulnerando el convenio 87 y 98 de la OIT, certificados por el mismo gobierno. Por otro lado, se habla también del acuerdo entre empleador y trabajador. Esto es una gran violación al artículo 326, numeral 10 de nuestra Constitución, en vista que estos acuerdos no van a ser ante el Ministerio del Trabajo, no van a ser por medio de los centros de mediación laboral, ni tampoco ante un tribunal de conciliación y arbitraje. Entonces estarían imponiendo la ley del más fuerte, la ley de la selva que hemos planteado los trabajadores. En esta misma línea, la famosa ley humanitaria, que es evidente que de humanitaria y de social no tiene absolutamente nada, podría, de acuerdo a lo que plantea el artículo 22 de la misma ley, reducirse la jornada de trabajo hasta un 50% y la remuneración en un 55%. Si tomamos de base el salario básico que está en $400, si se reduce la jornada de trabajo aplicando esta ley, pasaría a un trabajador a tener ingresos de $220 mensual. Significa que el trabajador no podría cubrir ni el 20% del costo de la canasta básica familiar. Y por eso nosotros hemos combinado al presidente y a los asambleístas que aprobaron esta ley que intenten vivir con $220 para ver si lo pueden hacer. Entonces, el pueblo ecuatoriano le están convirtiendo a vivir de una manera de esclavitud con estos ingresos, porque tendría ingresos miserables.
También en esta misma ley plantea el tema de que el teletrabajo se elabore 12 horas diarias. Eso se llama sobreexplotación laboral. Y entonces es evidente que a través del contrato parcial y ordinario, que estaría vigente 2 años y que puede ser renovado por 2 años más, no es una ley emergente. Han reformado el Código del Trabajo, porque en el tema laboral, en el tema del contrato, no habla de tiempos, como si hablan referente al tema de los servicios básicos y el tema de los arriendos. Entonces, desde todo punto de vista, esta ley retrocede 100 años atrás. Han roto lo que anteriormente conmemoramos los trabajadores, los 104 años de los mártires de Chicago. Han roto esa lucha de los trabajadores, retrocediendo más de 100 años atrás, las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de estudio, porque el contrato parcial y ordinario se va a elaborar de lunes a sábado. Entonces es evidente que de todo punto de vista es la ley de la esclavitud. En este contexto que estamos viviendo en este momento, los trabajadores, los obreros, servidores públicos a nivel nacional, desde maestros hasta, qué sé yo, servidores públicos de instituciones que forman parte del Estado, primero que nada hay una reducción sustancial de sueldo de aproximadamente el 25%. Segundo, ayer el gobierno anunció que se despedirán a 4.000 personas en todo el país. Un conocido que labora en el sector público decía que con esto nos tienen jodidos, porque con el miedo de que afuera hay alguien que va a trabajar por menos, nos tienen atados de manos. Esta es la realidad que están viviendo muchos ecuatorianos. ¿Cómo se va a enfrentar esta precarización laboral? Primero hay que condenar la actitud que tuvieron el bloque del social cristiano, creo, el morenismo y sus aliados, en oponerse a que la banca, que ha tenido jugosas ganancias, los grandes grupos económicos, aporten en este país. Eso hay que condenar desde todo punto de vista. El presidente Moreno, no contento con aprobar la Carta de la Esclavitud el 15 de mayo, y el día 16 de mayo la Ley Orgánica de Finanzas Públicas, donde convierte al Instituto de Seguridad Social como parte de las instancias públicas y que vulnera la autonomía del IES, y que hoy podrá el Estado como tal, el gobierno, cogerse los recursos de los afiliados, jubilados y pensionistas. El día de ayer le vuelve a dar una nueva puñalada a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano. Las medidas anunciadas por el presidente Moreno el día de ayer, es evidente que no va a resolver el problema de nuestro país, va a generar más miseria, más desempleo, más esclavitud, más despidos. Digo esto porque al cerrar 7 empresas públicas, primero estarían aniquilando al Estado. Segundo, se estarían desvinculando alrededor de 4.000 trabajadores que laboran en estas empresas. Sumados los 4.000 trabajadores con contrato ocasional que se les terminaría este derecho, significa que se estaría desvinculando a más de 8.000 trabajadores. Es evidente que esto lo que va a generar es más recesión y afecta a la economía en el país. Por otro lado, se plantea reducir la jornada de trabajo de los servidores públicos de 8 a 6 horas. ¿Qué significa esto? Ejemplos: si es que un servidor público tuviera un ingreso de $600 y le descuentan el 16.16%, estaría aportando el trabajador mensualmente 96.96 centavos. Esto, si multiplicamos por 12, que dice la propuesta, el servidor público con este ingreso estaría aportando $1.163 anuales
mientras la banca no aportaría ningún centavo. En esta misma línea, si ponemos un ejemplo de los maestros que tienen categoría G y tienen un ingreso de $817, estarían aportando el 8.8%, $72 mensuales. Esto por 12, $863 anuales. Aportaría un maestro, mientras los grandes grupos económicos no aportaría ni un solo centavo. Esta es la realidad. Estas son las medidas perversas que ha tomado el presidente Moreno el día de ayer. Un elemento adicional que el pueblo ecuatoriano, los trabajadores, tenemos que estar conscientes, ecuatorianos. La reducción del tema de los combustibles es una farsa, es una trampa. Escuchen, ecuatorianos, es una trampa. Porque lo único que han hecho es eliminar los subsidios disfrazados en el tema de la liberación de los precios de los combustibles, porque hoy el petróleo está bajo, entonces bajan el precio de los combustibles. El día de mañana, las grandes potencias mundiales que están hoy recuperando sus reservas, como dice Estados Unidos, 75,000 barriles va a recuperar, nunca antes visto, histórico, van a fijar el nuevo precio del petróleo, van a subir los combustibles y por ende se van a encarecer los productos de primera necesidad. ¿Y quién va a ser afectado? Es el pueblo ecuatoriano, estos trabajadores. Por eso estas medidas son mañosas, tramposas, y el pueblo ecuatoriano tenemos que rechazarlas desde las calles, y por eso el Frente Unitario, nuestra central sindical, convoca a una nueva acción a nivel nacional para este día lunes a partir de las 10 de la mañana en contra de la ley de la esclavitud y en contra del nuevo paquetazo anunciado el día de ayer por el presidente Moreno, que esto ratifica que está al servicio del capital, de la banca y del Fondo Monetario Internacional en nuestro país. Se anunciaba ya que era posible que esta ley humanitaria tenga algo de fondo, que no tenía ningún sentido, que el gobierno no iba a sacar ningún beneficio para recuperar esos dineros a través de la ley humanitaria. Sin embargo, nos damos cuenta de que a través de esta ley humanitaria, las 4,000 personas que van a ser despedidas en el sector público, en base a esta ley humanitaria, no tendrían derecho a una liquidación justa, ¿verdad? Es evidente que tanto el servidor público que se ha desvinculado no tiene su liquidación. El trabajador que entre a laborar a través de esta ley mal llamada humanitaria, si le despiden tampoco va a tener indemnización. Entonces, desde todo punto de vista, violenta la Constitución, los convenios internacionales y los derechos humanos. Por eso es de que nosotros hemos planteado que la flexibilización laboral no garantiza la recuperación de la productividad en nuestro país si es que no se toman medidas económicas. Entonces, por un lado, el gobierno dice que ha tenido o que tiene créditos extraordinarios. El pueblo ecuatoriano tiene que estar consciente que estos créditos extraordinarios que está recibiendo el país no es solo para el Ecuador, porque el gobierno quiere hacer ver que pagando, entre comillas, los 324 millones al Fondo Monetario Internacional ha obtenido estos créditos, porque al final del día terminó pagando 800 millones de dólares en vez de garantizar comida y medicina para el pueblo ecuatoriano. Esto es mentira, ecuatorianos. Más de 100 países han recibido estos créditos extraordinarios. Y entonces, esos créditos extraordinarios tienen que servir para garantizar la vida de los ecuatorianos. Garantizar la vida es entregar comida, medicina y garantizar el empleo y también fortalecer la pequeña y mediana industria, que es ahí donde se genera 8 de cada 10 empleos en nuestro país. Para eso tienen que servir esos recursos, no para la corrupción que lamentablemente hoy campea en este gobierno. Corrupción en los militares, en la policía, en el IES, en las clínicas, en los kits alimentarios. Y entonces por eso también nosotros hemos planteado que se debe eliminar la famosa Secretaría Anticorrupción, que ahí el Estado se estaría ahorrando 600 millones de dólares, porque esa Secretaría, en vez de combatir la corrupción, está entorpeciendo el rol y el papel que está jugando la Contraloría y la Fiscalía, y entonces no se puede combatir la corrupción desde el gobierno, porque ahí están los corruptos. Y entonces es evidente que desde todo punto de vista esta ley es inhumana, esta ley violenta los derechos individuales y colectivos de los seres humanos como tal.
Existen varios casos de despido de trabajadores, entre ellos, el día de ayer circuló en medios de comunicación nacionales la información de una persona que habría recibido 22 centavos de liquidación de una florícola. ¿Cuál es la posición que se va a tomar por parte de la Unión General de Trabajadores para enfrentar toda esta situación que está tomando el gobierno? Primero, los trabajadores y los pueblos necesitamos declarar a estos 74 corruptos disfrazados de asambleístas enemigos de los trabajadores y los pueblos. Lo que está pasando en la actualidad, sin que todavía la ley entre al registro oficial, sin que la vete el presidente Moreno, ya están aplicando esta ley de la esclavitud. Ese es el ejemplo que ha pasado el día de ayer en las florícolas. Despiden a un trabajador acogiéndose al tema de la situación emergente y le entregan a un trabajador 22 centavos de liquidación. Por otro lado, están aplicando la suspensión de trabajo y solo le están pagando un 15 o un 20% de su remuneración. Los responsables de lo que ya está pasando sin que la ley vaya al registro oficial son los 74 asambleístas y el gobierno como tal, y por eso el pueblo ecuatoriano tiene que declarar enemigos a estos 74 corruptos. Y yo hago un llamado a los trabajadores de la provincia de Cotopaxi a que declaren enemiga de los trabajadores al asambleísta Marín y al otro asambleísta de Creo, de que votó en contra de los trabajadores y los pueblos. Por otro lado, hay que tomar en consideración que los asambleístas le mienten al pueblo ecuatoriano cuando dicen que hoy han dado un premio a los trabajadores que están en primera línea. Entiéndase eso, los trabajadores de la salud. Mentirosos, señores asambleístas. Dice que han aplicado la ley de premiar a las heroínas y heroínos que están en primera línea. Le mienten ecuatorianos a los trabajadores de la salud por un solo elemento. El artículo de la ley humanitaria dice que igualmente estos trabajadores tendrían que acogerse al concurso de méritos y oposición. Si el trabajador no pasa esta prueba, quiere decir que no va a tener su estabilidad laboral. Por eso esta ley es tramposa y los asambleístas le mienten. Lo correcto hubiese sido que los trabajadores que están en primera línea, como es los doctores, los médicos, las enfermeras, las auxiliares, les den un nombramiento definitivo, directo, y a los trabajadores que están amparados bajo el Código del Trabajo, un nombramiento indefinido. Por eso esta ley es tramposa, y hoy los asambleístas que se ven rechazados por el pueblo ecuatoriano, que están a la defensiva, le siguen mintiendo al pueblo ecuatoriano. Entonces, desde todo punto de vista, esta ley es tramposa y mentirosa, porque primero no están garantizando la estabilidad laboral de los servidores públicos. Frente a esto es evidente de que hay que demandar ante la Corte Constitucional. Apenas esta mal llamada ley humanitaria está en el registro oficial, los trabajadores presentaremos la demanda de inconstitucionalidad. Los 9 jueces de la Corte Constitucional tendrán en sus manos el momento histórico de actuar con transparencia, con honestidad, con ética y sobre todo pensando en los ecuatorianos y actuando en derecho para derogar esta ley. Igualmente haremos las denuncias a nivel internacional en el caso de los derechos humanos y en el tema de la OIT. Pero los ecuatorianos tenemos que estar conscientes que lo poco que tenemos y para recuperar nuestro país, para recuperar nuestros derechos, tiene que ser a través de la unidad de los pueblos, la unidad de los trabajadores. Seguiremos desde las calles luchando por botar abajo esta política neoliberal, pero también desde las calles iremos construyendo una alternativa distinta, desde los trabajadores, desde los sectores sociales, desde los partidos políticos de izquierda, para darle una alternativa al pueblo ecuatoriano en el 2021 y ahí votar al tacho todas estas mal llamadas leyes humanitarias, y que el gobierno actual y el anterior deben responderle al pueblo ecuatoriano. Entonces, hoy más que nunca requerimos la unidad de los trabajadores y los pueblos en defensa de la vida, en contra de este sistema explotador, en contra de este gobierno neoliberal.
¿Cuáles son las medidas que se va a tomar por parte de la Unión General de Trabajadores para protestar, para enfrentar esta situación? Y si existe alguna posibilidad de que el gobierno revierta esta decisión de esta ley. Primero, el gobierno tiene en sus manos las dos leyes, la de finanzas públicas y la humanitaria. Hoy el gobierno todavía tendría la oportunidad de escuchar a los trabajadores y los pueblos y derogar y archivar esa ley. O tendrá también la potestad de seguir de rodillas frente al capital, a la banca, a los empresarios y dar paso. El segundo tema es de que demandaremos, como yo lo dije, a nivel local y nacional, pero nuestra central sindical UGT, como parte del Frente Unitario de Trabajadores, ratifica el llamado a los trabajadores, maestros, campesinos, amas de casa, a la gran jornada de movilización para este día, lunes, a partir de las 10 de la mañana. Ese llamado a los maestros de nuestro país, a los estudiantes, porque el señor Martínez, que la UGT y el FUD ha planteado que debe salir del Ministerio de Finanzas, ha ratificado de que se va a reducir el 10% del presupuesto para la educación. Es la hora de la unidad de todos los sectores para desde las calles recuperar el derecho a la educación. Defendemos los trabajadores la educación pública, porque ahí estudia el hijo del obrero, del campesino, del ama de casa, que no tiene las condiciones económicas para mandarle a sus hijos a una universidad privada. Y por eso vamos a seguir luchando por el presupuesto de la universidad, vamos a seguir luchando porque las condiciones de los trabajadores del pueblo ecuatoriano sean mejores en nuestro país, desbordando la política implementada al servicio de los empresarios, al servicio del FMI. Existen también adicionalmente, se han registrado 2.000 denuncias por terminación de contrato alegando caso de fuerza mayor en este contexto de la pandemia. Esta pandemia lo único que ha hecho es destapar la serie de problemas económicos que enfrentaba el Estado ecuatoriano. ¿Cuál es la finalidad del Estado a través de todas estas leyes? Hay 160.000 trabajadores despedidos en estos 2 meses y más de pandemia, tanto el sector público y el sector privado, haciendo uso de la aplicación del artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo, que no tiene que ser aplicado en esta emergencia sanitaria. Y hay un Ministerio del Trabajo, un ministro que está al servicio de las cámaras y del gobierno que no hace absolutamente nada por tutelar los derechos de los trabajadores. Es evidente que hoy estamos solicitando que el Consejo de la Judicatura pueda habilitar el tema de los jueces laborales, porque hay cientos y miles de demandas que tenemos que hacer los trabajadores en contra de la mala aplicación de la ley. Entre ellos, los primeros que despidieron fueron quienes se beneficiaron de las multas, intereses y recargos, Banco de Guayaquil, los Serjuri, entre otros. Por eso hay que condenar estas actitudes. Las medidas tomadas por el gobierno responden a un solo elemento: su acondicionamiento a la banca, a los empresarios y cumplir la política del Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que lleva a tomar las medidas al gobierno y ratificamos, ecuatorianos, estas medidas van a generar más desempleo, más miseria, más explotación laboral, más esclavitud y no van a resolver absolutamente nada. Por eso los trabajadores vamos a seguir luchando desde las calles, pero también estamos trabajando en una propuesta política, económica y social desde los sectores sociales para el 2021, donde los ecuatorianos y los trabajadores tenemos la oportunidad de cambiar nuestro país.